¿Qué tal? Soy Frederick Goodman y en este caso voy a hablar sobre esta frase hecha que dicen que los ricos no pueden heredar el reino de Dios. Bueno, esta cuestión, primero que nada, repito y lo he dicho muchas veces, las cosas que se toman, que se le atribuyen a Jesús, no son hechos mayormente literales, sino son historias basadas en relatos. Sí, es decir, como cuando ves una película o un documental que te dicen, esta está inspirada en hechos reales. Ok, entonces está inspirada en hechos reales, no es que literalmente haya ocurrido así. ¿Sí? Okay. Entonces, en alguna ocasión se supone que Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿vale? Pero hay que entender el contexto. De lo que estaban hablando, sí, en esa ocasión, según el relato, es una persona muy rica, sí, que quiere agradar a su Dios. Y Jesús le dice, pues haz esto y esto y aquello. Y él dice, pues todo eso lo estoy cumpliendo. Y dice, ok, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás riqueza en el reino de los cielos. Ahora le estaba diciendo en el sentido de la perfección, pero no le estaba diciendo que fuese malo. En otra parte, sí, lamentablemente muchas de esas cosas fueron quitadas de la Biblia. Jesús dice, sed sabios administradores, ¿sí? Está diciendo, el que alcance riqueza, ¿sí? Salga todo de eso porque ha conseguido el mundo. Y podemos ver este tipo de cosas muchas veces. ¿Cuál es el punto? Si nos llevamos, por ejemplo, por el caso del rey Salomón, el rey Salomón en ningún momento se llenó de riqueza y la escondió bajo tierra. Observamos, si analizamos su historia, que él permanentemente tenía un sistema de mercado internacional que viajaba a diferentes partes del mundo, traía, ¿sí? Importaba cosas, exportaba cosas, incluso tenía una renta, una administración de oro para otras naciones y muchos convenios. La mayoría de personas no saben administrar ni el mínimo de su capital, ¿sí? ¿Cómo se puede pretender que consigan cosas más grandes? Entonces, el problema aquí es la administración. ¿Mm? Lo que Jesús también estaba tratando de entender y lo explica en otra parábola es un hombre que tenía tanta riqueza y empezó a guardarla toda y dijo, voy a anchar todo esto más para hacer algo mucho más grande y dice, esta noche vengo por tu alma, le dicen. Entonces, en realidad el asunto es, ¿cuál es la finalidad de la riqueza? Servir. Primero sirves tus necesidades y luego sirves para cubrir las necesidades de otros. Por eso la historia también hebrea de los diezmos, las ofrendas, las primicias, o sea, tú aportas también socialmente y lo que tú produces también colaboras con otros. Si tú trabajases con centeno, con cebada, con trigo, cosas así, una parte lo darías a los necesitados. También, fíjense que decía, da a César lo que es de César, o sea, también el Estado demanda una porción para la administración del Estado. Entonces, si no fuese materia prima, lo pasásemos a dinero de cualquier manera, estamos produciendo en minerales, en especias, en lo que sea, ¿sí? En ropa. Y hoy día con los mercados tan grandes, en realidad todo lo que estamos haciendo es producir. Si observamos a la mayoría de las personas más ricas del último siglo, o los últimos 2 siglos, todos se enriquecieron a base de introducir al mercado cosas de crecimiento social. Uno de los hombres más ricos del mundo, Carnegie, todo lo que consiguió que fue gracias a las vías de ferrocarril. ¿A quién no benefició todo eso? ¿Sí? Las vías de los cables de comunicación, las antenas eléctricas, todas las cosas que hicieron desde Nikola Tesla, Bell, eh, Marconi, etcétera, todos han servido de beneficio. El propio Bill Gates, este anticristo, nos guste o no, ha revolucionado con cuestiones de la computación. Entonces, se enriquecen en función de que están creando valor al mercado. Normalmente, eso no se hacía en la época de Jesús. Por eso él se estaba refiriendo al hecho de la avaricia. Personas que solo querían acumular, acumular, pero era para ellos. Por eso decía, ellos no pueden heredar el reino de Dios. O sea, hay una gran diferencia entre una persona que quiere acumular riqueza, ¿sí? Y una persona que prospera en función de crear beneficio al mercado, ayudar a otras personas, ayudar al Estado, porque es así. Es decir, si están dando impuestos, en realidad esos impuestos están llegando a las arcas del gobierno hasta para limpiar un semáforo, sí, hasta para los barrenderos, todos ellos están siendo pagados por un dinero que de algún lado tiene que venir y es del contribuyente. Entonces, independientemente de que el Estado se roba un montón de dinero. Y lo mismo aquí, el dinero que se daba al servicio del templo, si las personas no tuviesen nada, tienen poco para ofrecer. Pero una persona más tenía, sus diezmos eran más. Entonces, también ayudaba a los que se estaban encargando de los asuntos espirituales. Igual para ofrendas, para arreglos del templo, para ayudar a los necesitados, que era una cuestión más importante. De hecho,
Muchos multimillonarios hacen a veces recaudaciones enormes para para obras benéficas, para ONGs, para ancianatos, para orfanatos, para muchísimas de estas cosas. Entonces, a más tienes, en realidad puedes servir más si la riqueza se trata de la administración y si es para aportar valor al mercado. En ese sentido, la riqueza no es un problema, todo lo contrario. La riqueza mala es cuando tú solo quieres llenarte de riquezas y alimentar tu propio ego y alimentar tu propio materialismo como si solamente existiese esta vida y llenarte de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, pero en realidad no estás enriqueciendo tu alma, ni estás enriqueciendo a otras personas en su vida, en su calidad de vida, en su salud, en su bienestar psicológico, en lo que sea. Aquí creo que está la clave, la diferencia entre enriquecerte para un crecimiento de todos o enriquecerte por una cuestión avariciosa.